Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece, con invitados especiales, temas de actualidad. Hoy, el estallido social de 2021 fue una acción espontánea de rechazo, de inconformidad, una acción coordinada, planeada y deliberada para desestabilizar la institucionalidad. Hoy con nuestro compañero y amigo Germán Mendoza. Germán, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, José Abad. Es un placer, como siempre, estar con usted en este programa y con la gente que se conecta a esta hora para hablar de este tema que es importante, es interesante, coyuntural y que genera mucha polémica, por supuesto, posiciones a favor de lo que dice el Tribunal de Bogotá y otros de pronto con dudas, pero para eso estamos aquí, para que hablemos del tema. Muy bien, y nuestro amigo Andrés Úsuga. Andrés, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctor José Abad, y para el amigo Germán también, un abrazo muy especial y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en 2021 yo fui uno de los que me activé como defensor ante la captura de la gente que estaba realizando las movilizaciones. Quisimos prestar el servicio de defensoría gratuita. Estábamos convencidos que la movilización tenía sus fundamentos y hoy, después de 4 o 5 años, el Tribunal Superior de Bogotá nos ilustra en el sentido de definir en segunda instancia la condena a algunos de los integrantes del estallido social, condenas hasta de 19 años por concierto para delinquir, terrorismo y otros delitos más, concluyendo que la desmovilización fue un acto planeado, logísticamente estructurado por grupos ilegalmente armados. Entonces, hoy, ¿cuál es la expectativa frente al estallido social de 2021? ¿Fue un acto deliberado? ¿Fue un acto espontáneo? Adelante, Germán, Andrés. Germán, me gustaría escuchar primero tu postura. Eso me huele mal. Usted siempre desconfía, siempre. No mentiras, me he equivocado antes de Andrés. No, Sí. yo tengo que decir que hubo actos vandálicos que fueron evidentes, nadie lo puede negar, que es claro que yo sí creo que hubo gente involucrada, financiada por grupos armados ilegales, organizada, aleccionada y una cantidad de actos que cometieron, y no solo en Bogotá, y entrenados. y entrenados, y no solamente en Bogotá, sino en todo el país. Seguramente participaron estos grupos armados ilegales para hacer que esto pasara, porque hubo unas, por ejemplo, lo que pasó en el Valle del Cauca fue terrible, en Bogotá horrible también, de pronto en Medellín, pero digamos que esas dos ciudades, Cali y Bogotá, fueron los que sufrieron como más los embates de algunos grupos, lo de los cierres de vías, en fin, unas acciones violentas, y a mí me parece que el Tribunal Superior, pues claro que tiene que investigar, y claro que si se encuentran pruebas se tiene que condenar a esta gente. Ustedes que son abogados, pues me darán la razón, las pruebas suficientes seguramente las hay para que esto haya pasado, para que se condene a estas personas, y claro que sí. Lo que a mí me genera duda, y lo hablábamos con José Abad antes de comenzar el programa, es si todo lo que ocurrió en todo el país, las movilizaciones distintas a los actos violentos, el descontento de algunas personas y otro tipo de manifestaciones diferentes a las que vimos, como estas, que fueron más artísticas, culturales, de colectivos culturales, que nunca se vieron involucrados en este tipo de acciones violentas, pues si estas personas también tenían que ver con esto, porque a mí me parece, me cuesta trabajo creer que las personas que se sentían incómodas con una reforma tributaria que les estaba golpeando el bolsillo en plena pandemia,
que había inconformidad, los caseros, por ejemplo, estas personas en un balcón, yo no me las imagino pues entrenadas por un grupo armado ilegal y financiadas y cualquier cosa de esas. Lo que yo digo, mi punto de vista es, hay que diferenciar los actos violentos que son violentos, irreprochables y condenables de las manifestaciones pacíficas que también nos vimos en el transcurso de ese estallido social. Esa es, al comenzar el programa, Andrés, mi punto de vista. Bueno, vio que se va a sorprender. Creo que estamos muy cerquita, muy cerquita. ¿Qué? Sin embargo, yo tengo, pero porque yo me senté a estudiar el tema desde ese momento, y yo les voy a recordar una cosa. Yo vivía en Bogotá, no sé si ustedes lo recuerdan, y me tocó vivir una cosa tremenda, o sea, tremendamente impactante, para serles muy sincero, que fue un día, a mí me llega información de inteligencia, y seré sincero, privilegiada, en que ese día, y yo no sé si ustedes lo recuerdan, iban a salir a tomarse las urbanizaciones en Bogotá. Creo que aquí no alcanzó a suceder. Ese día, yo lo que hice fue sacar a mi familia. Yo vivía en el barrio Salitre, en Bogotá, donde hay muchas urbanizaciones, pero es que yo vivía en un primer piso, o sea, yo tenía ese problema adicional. Entonces yo saco a mi familia por la 26, compran pasajes y saco a mis hijas y mi señora, avión para Medellín, y yo me quedo solo porque no podía viajar. Yo pues tenía un vínculo laboral allá delicado. Me encierro en la casa, pongo un closet en la puerta y yo tengo pues un arma legalizada, y yo dije, el que entre, aquí va a pasar algo. Fíjese qué cosa tan tenaz, o sea, la gente, son cosas que yo nunca he contado, pero fue tal el pánico que se vivía en Bogotá en ese momento, y en esa noche precisamente, que en esa noche no dormimos los que nos quedamos ahí. Tema súper complicado, y eran camiones de personas que iban bajándose, entraban a las urbanizaciones, los porteros no hacían nada, porque imagínese usted qué puede hacer contra una turbamulta que entrara o por la puerta o por las rejas, por los muros. Y fue así en muchas urbanizaciones de Bogotá. Sin embargo, a mí también me ha llegado información de que esto era un movimiento más grande que el colombiano. Esto no fue solo acá. Esto era un movimiento que empezó a moverse por toda Latinoamérica, financiado, me cuentan, financiado desde Venezuela, con una cantidad de grupúsculos en muchos países, que inicia en Chile. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Sí, claro. Y lo del metro. Por lo del metro, exacto, porque le suben un pasaje al metro allá de Santiago, para ser más exactos, y empieza un movimiento con una cosa que precisamente por eso es que el primero que lo estudia es un chileno que se llama Alexis Tapia. No sé si lo han escuchado. Alexis Tapia, para que lo busquen quienes nos van a ver en el programa más adelante. Y él crea, no crea el concepto, sino que lo consolida, y el concepto se llama guerra molecular disipada. No sé si lo habían escuchado. No. GMD, guerra molecular disipada. Esto es, hay gente que la entrenan, pero fíjate cómo se devuelve la cosa. Empieza en Chile, pero quien los entrena, todo parece ser que son colombianos. Fíjate, qué curioso. Grupos colombianos que tienen entrenamiento en control y anticontrol de disturbios. Esto es, gente que tiene mucho entrenamiento o mucha capacitación contra lo que se llamaba en esa época el ESMAD, que ya no se llama así, y también contra lo que se llamaba las policías militares, la PM. Entonces eso empieza en Chile y empieza a subir. Y empieza a subir a Ecuador, y empieza a subir a Perú. ¿Pero por qué? La verdad es que lo que hay que preguntarse es por qué hay un movimiento tan grande de Latinoamérica. Porque fíjense ustedes que
solamente tomemos como del 2000 hacia acá. Del 2000 hacia acá hay varias olas u oleadas ideológicas en determinados países. No sé si me quedé hablando solo, porque ya no los veo por ahí. Entonces, y esas oleadas son que... Aquí estamos tranquilos, lo estamos escuchando. Listo, que en algún momento se consolida un poder, por decirlo así, de la izquierda latinoamericana, ¿cierto? Donde hay un apoyo de Chávez, donde llega Correa después, donde llega Evo, donde llegan los Kirchner, llega Lula, y ahí hay un poder, y el único como disidente de Latinoamérica es Colombia con Uribe, hasta 2008-2010. Luego, cuando muere Chávez y empieza el declive de Venezuela, empiezan a recuperarse como las derechas, 2015, 16, 17, acá llega 18 Duque, pero con una característica especial es que nosotros estamos intentando el tema del posconflicto, de la paz firmada en 2016, y Colombia siempre ha sido un referente o un objetivo que realmente nunca habían podido conquistar, por decirlo así. Venezuela financia durísimo, en Ecuador llega plata muy grande y utilizan un modelo más grande aún, a nosotros tres que nos gusta mucho la academia, y es que creo que este sí lo puede haber escuchado el doctor José Abad, que es Gen, o sea, Gene Sharp, Gen Sharp, con algo que es el modelo, y ese sí es viejo, del golpe blando. No sé si mejor. Sí. Gen Sharp, que son métodos de golpe blando. De hecho, él lo utiliza, él es un académico que dice los métodos de golpe blanco, que son una cantidad de métodos, como 198. Entonces, en el marco de Gen Sharp, golpe blando, que inclusive lo ha utilizado el presidente Petro muchas veces, ¿no? Durante su gobierno lo ha mencionado varias veces, el golpe blando, que es desestabilizar políticamente para buscar derrocar un gobierno sin utilizar necesariamente lo que se utilizaba en 60s y en 70s, que eran golpes militares, pues la bota militar. Simplemente. Y también incluye, Andrés, también incluye el tema, lo que se llama lawfare, ¿cierto? Que es lo del... Sí, también, guerra jurídica. Guerra jurídica. Exactamente, pero aquí hay un contraste pues muy grande, o una coyuntura más grande aún, que es, ¿y por qué 2021? Se había intentado empezar, de hecho inmediatamente, recuerdan ustedes cuando el presidente Petro dijo, inmediatamente perdió las elecciones de 2018, agosto, en el discurso de aceptación de la pérdida, nos vemos en las calles o algo así, que de una vez empiezan a tirarse a las calles, empiezan a consolidarse 2019, y cuando van a reventar, llega la pandemia, que es marzo de 2020. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, claro. Entonces, cuando esto ya estaba por reventar, llega la pandemia y les toca como esperar un momentico, parar, porque no había cómo salir, y sin que nos terminemos de recuperar de la pandemia, ellos se meten, y me acuerdo súper bien, eso es 28 de abril más o menos, últimos días de abril, primeros días de mayo de 2021. Por eso están cumpliendo 5 años de ese estallido social. Pero ya habían hecho un primer intento en noviembre 21, si no estoy mal, para que busquen las fechas, de 2019, que haya sido como el primer ensayo de tirarse a las calles, que ahí es donde pasa lo de Dylan Cruz, ¿se acuerdan? Ah, sí, señor. Y le cuento más, se le había avisado a las fuerzas del Estado, a la autoridad del Estado, gobierno del cual yo hacía parte, yo no puedo negar eso, yo hacía parte del gobierno Duque, y se le había contado por medio de inteligencia estratégica, esto es, inteligencia del más alto nivel, que venía el movimiento desde Chile, que ya iban a empezar acá, que estaban entrenados, que estaban preparados. Y mire, donde le digo que me parezco a la postura de Germán. Yo estoy seguro que hay una cantidad de gente que no tenía ni idea que estaba siendo instrumentalizada. Sí. No tenía ni idea, ¿sí me entiende? Hay una gente que estaba con luchas legítimas. Porque el gobierno Duque cometió el error
Claro. Plantear una reforma tributaria. Con la entrevista de los huevos, ¿se acuerda? Sí, que costaban 8.000 pesos. Exacto, entonces en esa 800 pesos, 800 pesos. Eso es, en la torpeza de Carrasquilla, ¿cierto? La gente está incómoda, hay una gran conmoción, hay muchas cosas incómodas, el gobierno Duque no es capaz de venderle a la gente lo que necesita hacer. Al se le cae la primera reforma tributaria, no sé si lo recuerdan, sí. Y aquí entre no les cuento, yo sé cómo se cayó la reforma tributaria, la tumbaron amigos de él mismo adentro, o sea, partidos que trabajaban con él. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo casi que fui testigo de ocasión desde el cargo donde yo estaba de cómo, y lo voy a contar ya, es más. Cuente todo. Les voy a contar un tema bien complicado que me acaban de decir. Yo acabo de llegar de Bogotá. Parece ser que el doctor Germán Vargas Lleras está muy mal, muy mal. Sí. Muy mal es que como que ya no hay reversa tristemente en la enfermedad, y que precisamente por eso, y mire, le cuento por qué le estoy hablando de Vargas Lleras, porque fue Vargas Lleras con sus amigos los que demandan la primera reforma tributaria de Duque. Entonces, y uno dice, pero ¿cómo así? O sea, y no es derecha, pues, no, pues sí, pero eso fue lo que pasó. Ellos demandan la primera, la demandan, porque no le cayó sola, o sea, no le cayó, o sea, la corte no la tumbó de oficio, la tumbó demandada. ¿Y sabe por qué cayó? Que porque había faltado unos debates, publicaron unos debates en la Gaceta Constitucional oficial, ¿cierto? Que toca hacer allá en el Congreso. Y adivine quién hacía esa Gaceta, la imprenta nacional. Por eso me sé la historia. Claro. Pero ¿y cómo les va a faltar? O sea, ¿cómo les van a quedar los debates? Eso fue todo un intríngulis desde adentro mismo. Que vea, le cuento más. Estando allá adentro, ¿sabe qué me enteré? Ustedes dos sí se acuerdan. Lo que pasa es que hablar con periodistas que ya tienen recorrido es más fácil. Pero cuando usted le cuenta esto a pelados, ellos ni se acuerdan ni le creen. No tienen ni idea. No, ni le creen. No creen. Del referendo 2003, que se le cae a Uribe. O sea, sí. Él presenta 18. Sí, claro, que solo pasó una pregunta. Exacto, él presenta 18. La corte se las motila y le quedan 15. Las 15 salen a la votación y le pasa una. ¿Se acuerda de eso? Sí, claro. ¿Y se acuerda por qué le pasó una? Porque no le dio el umbral. ¿Y sabe por qué no le dio el umbral? Porque le modificaron el censo. ¿Y sabe desde dónde le modificaron el censo? Desde adentro del gobierno. Pero la gente no se sabe esas cosas. Yo tampoco me las sabía. Me habían contado, pero no estaba seguro. Hasta que fui a trabajar a Bogotá y ya con los papeles en la mano, yo, carajo, es que esto se sabotean es desde adentro. Ellos mismos se sabotean, ¿cierto? No es la oposición, se sabotearon desde adentro. Entonces, les cuento eso para contarles que esa primera reforma tributaria de Duque se cae en la corte por ese vicio de forma. A él le toca empezar a promover una segunda, y es en la segunda donde se da el estallido social, ¿cierto? Pero eso ya estaba preparado. Esto es, la segunda reforma fue un florero de Llorente que estaban buscando para poder tirar a la calle, y el gobierno Duque es torpe en vender la segunda, es torpe Carrasquilla en lo que dice en la entrevista, es torpe con las cosas con las primeras de cambio, y esto se revienta en finalizando abril y empezando mayo del año 2021, y ya dura, no me acuerdo si más de un mes, una cosa muy tenaz, que ahí es donde pasan las cosas graves, que se mueren esa cantidad de pollitos en la carretera, en el bloqueo, que intentan degollar a policías pasando esos cables desde los CAIs en Bogotá, en Suba, en Cota, que no dejan pasar las ambulancias de las embarazadas. Ahí pasan un poco de cosas, que queman los CAIs. Entonces, ahí hay gente que estaba preparada, entrenada, capacitada, porque se acuerdan que hacían formaciones con escudos de plástico. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y que Gustavo Bolívar salió a patrocinar cascos y gafas
y pidió, y que ahí dijo cerdos, policías, todo eso no nos puede olvidar. Entonces, había gente entrenada, pero había gente haciendo el papel de idiotas útiles, que no tenían ni idea en qué se estaban metiendo. Y de esa gente hubo heridos, y de esa gente hubo gente que perdió los ojos, de todos. O sea, yo siento que ahí hay de todo. Entonces, si el Tribunal de Bogotá, para finalizar mi primera intervención que está muy larga, logró demostrar que evidentemente había gente entrenada, capacitada, con entrenamiento, capacitación, con armas inclusive, con granadas de humo, con una cantidad de cosas ahí, infiltrados porque bajaron gente del monte, de las mal llamadas guerrillas, e inclusive en Bogotá, esa me consta, de él, ¿cómo se llama la banda grandota esa de Tren de Aragua? El Tren de Aragua, venezolanos. Entonces, ya existían en Bogotá. Sí, claro, el Tren de Aragua ya estaba en Bogotá. Todo eso junto revienta en eso. Y hoy están, es que mire, había una que era más fácil. ¿Se acuerdan de la granada en el centro comercial andino en Bogotá? Que capturan a la muchacha. Sí. Pero esos eran del ELN. Sí, por eso. Capturan a la muchacha. Y ella termina en los diálogos en Caracas. Ahorita. O sea, de frente. Era ELN en la ciudad. Así de frente. Como cuando existía el Frente Antonio Nariño, que supuestamente mató al general Landazábal en los 80s o en los 90s. Entonces, era mal llamadas guerrillas en la ciudad, mezcladas con bandas criminales pagadas por venezolanos, pagadas por el gobierno venezolano, entrenadas, capacitadas, y otros bobitos. A ver, pero sí, de eso no hay duda, porque cuando nosotros conversábamos con los muchachos que estaban en las movilizaciones, ellos claramente no entendían de qué se trataba la reforma tributaria. Así era. Posteriormente nosotros nos enteramos que ellos estaban recibiendo órdenes y estaban recibiendo unos pagos. Y equipos. Y equipos, pero ellos no sabían de quién. Así es. Incluso con muchas mamás que conversamos en algún momento. Y recuerdo que usted lo hizo, doctor José Abad, con el doctor Santiago Tres Palacios. Claro. Varios penalistas más estuvieron con ahí. La doctora Hilda del Valle. No, era un grupo muy grande de defensores. Yo para esos días yo estaba enfermo, pero no pude asistir a audiencias, pero estuve pues con la gente y conversando, tratando de entender qué era lo que pasaba, porque claro, la estrategia era muy sencilla: protesta social, nada de sedición ni nada, porque la fiscalía empezó a plantear esos temas delictivos y fueron vinculando el terrorismo. En las primeras audiencias se logró el decreto de ilegalidad de la captura. Que inclusive, me recuerdo una cosa, les toca la renuncia de Néstor Humberto Martínez, el reemplazo de Néstor Humberto, que es un señor Fabio Espitia. ¿Se acuerdan que él se queda 6 meses? Fabio Espitia, sí. Fabio Espitia, le toca ese primer pedazo, él solo le queda 6 meses, y les toca cuando Barbosa llega. Estaba nuevecito Barbosa, nuevecito, cuando esto revienta, que no tiene ni idea. Claro, pero entonces la realidad del movimiento como tal no era la reforma, no era la reforma tributaria, porque la gente no sabía qué era la reforma. Es decir, eso es un efecto dominó. Como estamos tirando piedra y estamos tirando bombas, vamos todos a tirar bombas, porque hay que tirar bombas y vamos a tirar piedra. Entonces no había mucha ilustración. Los que tenían ilustración normalmente no hablaban con nosotros. No, y no salían. Detrás de los titiriteros. Y ahí fue donde nosotros empezamos, bueno, no en ese momento, fue después, donde empezamos a entender que no había un cuadro, algo no cuadraba ahí, porque no sabían qué era la reforma tributaria. Estaban protestando por la reforma tributaria, pero luego empezaron a derivar hacia los derechos, hacia la dignidad, hacia la Constitución, y entonces se fue formando un sancocho
que al final nosotros entendimos por qué se formó, claro, porque la gente que estaba en la primera línea no estaba coordinando, esos eran las cabezas de turcos, porque los coordinadores estaban atrás. Y claro, esos a los de la primera línea, muchos los capturaron. La situación se viene a poner un poquitico mejor, entre comillas mejor, para entender el fenómeno cuando empiezan a capturar a la gente de la segunda línea. Porque allí sí ya les encuentran comunicaciones, mensajes de chat y donde se van recibiendo la información de las coordinaciones y coordinaciones de la organización subversiva. De alto nivel, ¿no? Claro, y el Ejército de Liberación Nacional supremamente presente. Por eso cuando Bolívar salió a ofrecer caretas, a ofrecer petos, botas y todas esas cosas, ya ahí fue donde nosotros, por lo menos yo caí en cuenta y dije, esto no es una protesta espontánea, esto no es por la reforma tributaria, y ya yo hice mutis por el foro y algunos nos fuimos retirando porque empezamos a darnos cuenta que ahí había otras cosas, otros elementos. Pero no, la segunda línea empezó a caer porque cuando capturaron los de primera línea y los empezaron a llevar a proceso, empezaron a preguntarles ellos para quién estaban, a quién les recibían órdenes, y recuerdo muy bien que ellos mismos decían, es que yo no me acuerdo cómo se llama el señor, pero es un señor más o menos así, más o menos así. Sí. Está en un teléfono más o menos así, pero ellos ni siquiera sabían quién eran los que le estaban manejando las cosas desde atrás. Cuando jalan la pita, fiscalía, que se demoraron mucho inclusive, me acuerdo, muchísimo. Y ahí empiezan a llegar medianamente los que eran los enlaces entre la ciudad y la gente que estaba pues en la clandestinidad total. Claro, ¿no? Y además de eso, se empiezan a descubrir, sobre todo en Bogotá, los centros de entrenamiento, porque hay centros de entrenamiento urbano. Aquí en Medellín, en el Parque de los Pies Descalzos, empezamos a ver los comandos de entrenamiento y de preparación, las instrucciones logísticas. Entonces, era obvio que ya nos diéramos cuenta necesariamente de la presencia de otras fuerzas, necesariamente otras fuerzas. Ahora, que eso fue espontáneo, que no participó mucha gente, es debatible. Obvio, hay mucha gente que estuvo ahí por el fragor, las mamás estuvieron sacando a sus muchachos de allá, sobre todo cuando empezaron a verlos capturados. Pero había una coordinación estructural, había una logística perfectamente proyectada para generar todo el terrorismo posible, de eso no hay duda. Había un concierto para delinquir. Sí, y el tribunal declara la existencia de ese concierto porque la fiscalía logró presentar muchísimos medios de conocimiento que permitían o le permitieron al tribunal, sin lugar a dudas, llegar a esa conclusión. Y ojo que aquí hay un aspecto muy importante. El juez de conocimiento, juez penal de circuito de conocimiento, desarrolla inicialmente en su sentencia los primeros elementos que él considera que dan origen a ese estallido social. Y es la intervención coordinada, táctica y estratégica de varios grupos delincuenciales organizados al margen de la ley que están manejando y orientando diferentes núcleos en la ciudad de Bogotá. El juez de primera instancia condena a estos muchachos y ojo, recordemos que el tribunal, sala penal, es de 3. Y esos 3 magistrados retoman lo que plantea el juez de primera instancia
y claro, desarrollan y amplifican todo el espectro de lo que venía tratando un juez de primera instancia, y ya no es un juez, sino que son tres, es decir, son 4 jueces los que llegan a la conclusión de que efectivamente ese fue un acontecimiento coordinado, estratégico. Porque no hay salvamento de votos ni siquiera, ¿cierto? No, yo estuve indagando, estuve buscando, no hay salvamento de votos, fue por unanimidad. Y lo que expresa el tribunal allí es complejísimo. Y algo que a mí me llama la atención, que de pronto mencionabas ahora, Andrés, que no había pues mucha proyección de que fuera a durar mucho. Y yo pienso que no, yo pienso que eso llevaba mucho rato fraguándose. Yo pienso que en la forma como se coordinó y en la forma, voy a utilizar un término de astrofísica que usted sabe mucho de eso, Andrés, el fenómeno Kepler, lo que está sucediendo arriba en la estratosfera. Empezó un movimiento pequeño allá en Chile y eso se propagó, pero eso no fue el movimiento Kepler, el efecto Kepler, no. Era que todo estaba coordinado para que modo, tiempo y lugar y las expectativas y funcionara. Se estaban utilizando circunstancias, a ver, de conflicto, porque es que aumentar el metro de Santiago de Chile no lo aumentaron como para que fuera inmontable en el metro. Y aquí tampoco la reforma tributaria era para tanto. Entonces, es que si fuera así, aquí la gasolina le estaban subiendo 200 pesos. Claro. ¿Y hoy lleva cuánto? Como 9.000. Ya lleva como 16. Yo no sé por qué. Si eso fuera la causa, sí, claro. Estaríamos en guerra civil. Claro, estaríamos en guerra civil. Ahora, y es importante dejar en claro algo, que es que Colombia todavía para ese momento era líder de la derecha en América Latina, porque como lo expresaste ahora, y eso está muy bien dateado, claro, es que Colombia era el único país de derecha en América y era el obstáculo para la glorificación de la izquierda en América Latina. Había sido el dique de contención, siempre. Es más, claro. Lo manifestó inclusive Fidel Castro en algún momento. Mientras no seamos capaces de conquistar a Colombia, no seremos capaces de conquistar Latinoamérica porque es la cabeza visible, la cabeza de playa, decían ellos, la cabeza de playa de toda Latinoamérica. Claro, porque es que además aquí hay un conglomerado industrial y comercial supremamente importante. Y además, pues es que... Para los venezolanos, ¿no? Claro, pero es que además la ideología política colombiana casi que en general es de derecha y es conservadora. Y eso siempre fue tenido en cuenta en todos los foros. Yo no sé si ustedes recuerdan en 1970 en Zulia, en Venezuela, que se hizo el primer encuentro de criminología crítica, claro. donde se empezó a desarrollar con Rosa del Olmo y estos de aquí de Colombia, que se empezó a desarrollar la idea del abolicionismo. Claro. Aquí tengo el libro. Claro, el territorio para expandir esos temas era más apropiado, era Colombia. Imagínense la contradicción, Colombia que no tiene historia de criminología, porque no tiene historia, y yo lo escribo en el último libro mío, y no hay historia, pero entonces ellos vienen desde Venezuela y dicen, bueno, vamos a proponer la abolición del derecho penal, el abolicionismo penal. Claro, porque ese es uno de los elementos importantes de la criminología crítica. Pero desde allá ya se venía planeando el hecho de que si no se conquista Colombia, no cae América. No, ¿y sabe dónde, doctor José Abad y Germán? Ojalá pudieran desencriptar o que les compartieran las actas de Foro de Sao Paulo de 1990, que encabeza Lula y Fidel. Son ellos dos. Ellos ahí descubren, pues no descubren, le dicen a la gente que llegó allá a Sao Paulo precisamente, que hoy se llama Grupo de Puebla, que tiene otra denominación, sí. Y es que
ya no van a ser capaces de llegar como llegó Fidel con los fusiles en alto a La Habana, ni Ortega con los fusiles en alto a Managua, sino que van a tener que llegar apoderándose de las instituciones democráticas. Entonces es por eso que los golpes ya no sirven. El golpe de Estado ya no sirve. El único que sirve es el golpe blando, que es el de James Sharp. Es correcto, es correcto. Y es desestabilizar por medio de ¿qué? De la deslegitimación del gobierno de ese Estado para proponer un nuevo orden. Lo que pasa es que ahí le da risa a Germán. Lo que pasa es que los gobiernos de acá tampoco era que se ayudaran mucho, pues. ¿Cierto? No, y hay otra cosa que decir, Andrés, ahora que usted está hablando de desclasificar archivos, que esto ya había pasado al contrario. Recuerde usted el Plan Cóndor. Era el contrario, era todo lo que fuera izquierda, todo lo que fuera comunismo, ese cuentico del comunismo. Y exactamente, y cómo desde Estados Unidos con la CIA era que hacían ese tipo de cosas. Ahí está lo de Allende y otros, y cómo era que colocaban los dictadores. Lo de la dictadura argentina, la dictadura uruguaya, la dictadura... Sí, Videla en Argentina, y entonces en esa época era el contrario, porque era derrocar, y no era solamente golpes blandos, eran golpes de Estado y matar al líder. Claro. Y era todo lo que fuera, según ellos, lo que fuera comunismo, eso era un pecado, pues, mortal literalmente, porque el que fuera comunista había que bajarlo como fuera, y entonces aplicaron eso y ¿cómo? Los vuelos de la muerte en Argentina. Correcto. Que los lanzaban desde los aviones y la noche ¿acuerdan la película La Noche de los Lápices? No, y te recomiendo otra que estuvo a punto de ganar Oscar, que se llama 1985. Muy buena, que es cuando vuelve la democracia argentina con Alfonsín y empiezan los juicios a Videla, a Galtieri, a Macera, al almirante Macera, a toda la cúpula. Entonces, yo creo que sí es importante entender todo eso, pero miren cómo son movimientos, son cíclicos. Claro. Son cíclicos. Ahora, todo lo que había en América en aquel tiempo, y eso es obvio, era dictadura de derecha y el exterminio de la izquierda. Pero ojo, llegaron al poder por golpes, ¿no? Claro, por golpe. Llegaron al poder por golpes cruentos. Y a exterminar a todo lo que oliera al anterior gobierno. Claro, aunque, siendo sinceros, aunque ahí hay un tema que es supremamente complejo, que es el tema Perón. Porque Perón, usted en los peronistas encuentra gente de derecha y ultraderecha, de izquierda y ultraizquierda y de centro. Sí, es que ya Perón es otro fenómeno. Perón es una locura. Eso es otro fenómeno muy distinto, muy distinto. De hecho, con todos los estudios que se han realizado, no hay quien explique con claridad el fenómeno Perón, ¿no? Ni siquiera el fenómeno Fidel Castro. Claro, y siendo un coronel y después un general, es la inspiración de la izquierda argentina. Explíqueme esa, pues. Y lo tumba una junta militar a otro militar. Entonces, sí. Pero eso lo podemos comparar con Venezuela. Chávez era militar. Sí, y pero terminó siendo pero no tumba una dictadura militar. No, pero digamos que en cuanto a un militar representando ideales de izquierda, eso que no cabe como en la cabeza de nadie. Chávez era peronista kirchnerista, ¿no? Que es una de las vertientes de ese peronismo. Pero hoy encuentras peronistas en todo el espectro ideológico. Argentina es muy difícil de leer, muy difícil de leer. Porque es que precisamente el fenómeno Perón es un fenómeno supremamente complejo que no lo entiende nadie, porque, a ver, es la quintesencia de la reivindicación de los derechos de los trabajadores y de los pobres, pero es la misma burguesía de derecha la que también apoya ese tipo de fenómeno. Y ahí es donde se hace tan complejo entender cómo
hay gente de derecha que es peronista. ¿Cómo le parece? Sí, porque Chile es más fácil, Paraguay es más fácil, Uruguay, el propio Brasil, pero Argentina es muy complejo de leer. Pero en general la derecha ha tenido una responsabilidad enorme en los avances de todas estas organizaciones, porque la derecha lamentablemente ha realizado reformas que son pañitos de agua tibia. No ha habido reformas estructurales y serias que demuestren con claridad el deseo de cambio y de transformación. Y eso es lo que le ha dado el espacio a la izquierda en América. Ese es el caldo de cultivo, José Abad. Por eso es que hay todos esos movimientos, porque la gente se siente inconforme. Y como ahora hay más forma, Andrés, de informarse de las cosas, antes uno creía lo que publicaba el Colombiano, el Espectador, El Tiempo y los canales del colegio. Exactamente. Claro. Entonces, ahora a la gente le llega más información y uno ve los escándalos. Yo no sabía esto, no sabía que eso estaba pasando, no sabía que estos gobernaban para ciertas élites, no sabía que estas reformas me van a afectar a mí como pueblo. Aunque también es cierto que ahora es más fácil crear narrativas y relatos, ¿no? No, pues sí, a ver, sí, es más fácil crear narrativas y relatos que hacen más fácil opacar la verdad, la realidad. Y entonces todos estamos en un universo virtual donde la verdad, la realidad desapareció por completo. Infoxicados, llenos de información, pero que tóxica. No alcanza ni siquiera a depurarla, a organizarla, como a mirar a ver la línea por dónde va, porque todo el día te está llegando información. Claro, claro. Y si uno que tiene algo de filtro porque tiene formación y es medianamente capaz de hacerla, imagínese un pelado que está apenas abriendo los ojos, apenas entendiendo qué es esto. Entonces, él no entiende nada y él dice, pero ¿cómo así? Miren, les pongo un solo ejemplo, y de medios, para que le guste a Germán. ¿Cómo así que unos señores absolutamente ricos como los Gilinski son petristas al mismo tiempo, pero le estaban patrocinando la campaña a Vicky Dávila y ahora a Abelardo de la Espriella, pero son amigos de Petro, personal? O sea, explíqueme eso. ¿Sí me entiende? Es una locura. No, yo sí lo entiendo. Yo sí lo entiendo. Uno. Sí, sí. Pero el pelado no lo entiende. No. ¿Sí me entiende? Y va a la universidad, cree uno, para intentar entenderlo, pero es que ya ni siquiera quieren ir a la universidad. No. Ellos tienen un problema adicional, porque creen que lo entienden todo por YouTube, por TikTok, por Instagram, y creen que de verdad tienen la suficiente información para poder organizar las cosas. Entonces, usted y yo que tenemos hijos jovencitos, Germán, sabemos lo difícil que es eso. Y si uno se siente infoxicado, imagínense cómo se sentirán ellos. Lo que pasa es que ellos no lo reconocen. En cambio, uno sí. Uno sabe que está infoxicado. Pero lo que yo digo cuando hoy existen otros métodos, yo siempre digo esto cuando hablamos de estos temas, es que esto de contrastar fuentes y de averiguar si lo que me están diciendo es verdad no debería ser obligación solo de los periodistas, porque nosotros tenemos la obligación. A mí me llega una información y yo, por ejemplo, lo hago todos los días. Uno viendo Facebook y cosas de esas, aparece una noticia y yo inmediatamente corro a buscar si realmente eso es cierto, porque yo no puedo creer la primera publicación que vea, pero hay gente que lo hace. Hay gente que ni siquiera, hay gente que ve el titular y se queda con el titular y ni siquiera lee la noticia. Y entonces... Les cuento una cosa muy rápida. Fíjense que la guerra, los que nos formamos en academias militares, la guerra está en varias generaciones, ¿cierto? Hoy la guerra va en una generación que creo que no la vamos a poder alcanzar ni siquiera, se llama la guerra cognitiva. Es la guerra por el cerebro. O sea, están luchando por quién se le mete al cerebro a la masa. Y uno creyendo que la guerra, lo más actual es la guerra de los drones, con la que le está ganando hoy Ucrania, Rusia, con la que nos están ganando aquí a nuestro ejército, estos bandidos irregulares que tienen más drones, ¿no? ¿Qué? Pero la guerra de hoy, la más compleja, es la guerra cognitiva, es la guerra por el cerebro, y ya de eso hay academias de entrenamiento.
Busquen para crear zombies, claro, crear zombies. el Instituto Tavistock, por ejemplo. Tavistock. Entonces, o sea, eso está más que estudiado. Lo que pasa es que también entonces la gente lo cree en mitos. Ah, eso no existe. Me dice, vea, hombre, en los ejércitos más fuertes del mundo ya hay gente dedicada a entrenarse, capacitarse y prepararse en guerra cognitiva para hacerle creer a una cantidad de gente una cosa y que toda esa red de personas presionen hacia un lado o hacia otro, lo que sea. Entonces, es muy complicado porque ahí entran los medios de comunicación. Mejor dicho, los guerreros de ese momento son los psicólogos y los sociólogos. Esos son los mejores guerreros de todos. Y usted los sabe entrenar y ellos terminan moviendo la opinión pública para el lado que sea. Claro, claro. Así de simple. Pero es que además, los que están al interior de las luchas por el poder están manejando ya esas dinámicas. Ellos saben eso. Es que, mire, cuando yo veo el video de Roy Barreras en una reunión de estrategia política, diciendo repitamos esto, insistamos en esto, exactamente es eso ahora. ¿A través de qué? De las redes sociales, es eso. No, José Abada, a nosotros tres que nos gusta la historia, uno no se están inventando nada, eso es Joseph Goebbels. Eso es Goebbels. ¿Qué es qué? Los 11 principios de Goebbels. Claro, es Goebbels. ¿Qué es? Miente, que algo quedará. Que algo quedará. Del enemigo externo. Claro, y el amigo enemigo de Schmidt. O sea, es todo eso que también adicionalmente en la escuela de Frankfurt, ¿cierto? Que adicionalmente también lo trabajó bastante bien el marxismo cultural, el gramscianismo, que es que usted se tiene que apoderar de la cultura, porque no va a llegar con fusiles, no va a llegar. Usted se tiene que apoderar desde adentro de las instituciones. Entonces, todo eso ya está inventado. Lo que pasa es que aquí uno se está enterando hasta ahorita, pues uno no. La opinión pública está enterando hasta ahorita. Entonces uno dice, así es muy complicado porque lo que nos tuvieron durante mucho tiempo es, no, que no se enteren, que no se enteren. Y mire que hay otro que lo tiene también supremamente claro y está vivo, súper viejito. ¿Cómo se llama el señor que inclusive bastante amigo de Chávez? Gramsci no. ¿Usted sabe de quién le estoy hablando? Sí, sí. ¿Qué hace el hombre? Es el gran lingüista del mundo. Chomsky, Noam Chomsky. Noam Chomsky. Usted coja los principios de Goebbels con los de Chomsky, los mezcla y ahí tiene. Eso es lo que está pasando. Y dígame usted cómo hacía, por ejemplo, para volver al tema original que nos convocó, usted cómo hace para convocar a las hordas y a las masas de bobitos útiles por medio de las redes. Claro. Pero le tenés que vender algo interesante. Claro. Y de las granjas y de los bots. Y hay gente experta en eso. No voy a decir el nombre, pues, pero hay un ingeniero electrónico que fue alcalde de Medellín, que si hay alguien que sabe de eso, ese señor. Sí, sí. De electrónica y de... Sí. Le quito el sombrero, ese señor sí que sabe de eso. ¿Quién? Hay algo de lo que sepa. Daniel Quintero. Es de el manejo de redes sociales y de crear indignaciones y de crear movimientos de masa, y ese señor sabe de eso. O sea, ¿cómo le van a quitar que sabe de eso si él fue de los primeros que empezó con los mensajes de texto? O no se acuerdan, yo creo que Germán lo tiene un poco más claro. Quintero no lo recibió la campaña de Humberto de la Calle en 2018 porque él llegó enviado por Juan Manuel Santos a esa campaña, renunciado del viceministerio de Comunicaciones, y él le dijo, hay que hacer esto. Humberto de la Calle le dijo no, pero no le dijo no porque no era que le gustara o no sabía el poder de eso, sino porque no entendió. O sea, donde a Quintero lo dejen hacer lo que él sabía hacer en 2018, de pronto Humberto de la Calle se mete a la pelea. Porque eso es... Pero eso era, Andrés, en la época que había de las redes sociales. Estamos hablando un poco más acá, pero recuérdense que hace tiempos pues nos vendían el tema de, usted lo recuerda. No, que dijera El Tiempo o El Espectador
o lo que dijera el colombiano. Pero permítame, yo termino. No, cuando nos hablaban de castrochavismo, que nos repitieron eso, castrochavismo, 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 y eso le fue pegando a la gente. Y después el madurismo, y ahora se llama neocomunismo, y le cambian el nombre cada rato dependiendo de la conveniencia. Entonces uno dice, pero esto ya como que cambien de discurso, porque ya como que no, la gente no come mucho cuento con eso, pero eso cala en la gente. Que nos vamos a volver como Venezuela, nos vamos a volver como Venezuela. Bueno, no ha pasado. Parece ser que no estaban tan errados aquí entre nos, ¿cierto? Como lo hayan vendido. Pero si usted va el hecho es innegable. Hay una manipulación total, porque la alienación da para cualquier nivel de manipulación. ¿Y eso qué significa? Pues obvio que no hay verdad de nada, solo hay manipulación y los que están en el centro de la lucha por el poder, porque aquí no puede escapar nadie. Hagámosle un reconocimiento aquí, que los tres lo conocemos. De hecho, yo creo que los tres lo estimamos bastante. El primero que habló de bodegas aquí fue el señor, hoy rector de la Universidad Autónoma Latinoamericana, en un programa Rodolfo Correa, que creo que estaba usted, Germán, ¿cierto? Sí, Rodolfo Correa. Señalando a la campaña Petro en 2017, si no estoy mal por ahí. Él habló de bodegas y ese nombre es patentado aquí en Colombia. Pero venga, yo le cuento, ya que usted me está tocando el tema, venga, yo le cuento que yo estaba el día que él estaba ahí. Estábamos en la entrevista y él lo dijo. Yo le cuento a usted y que me desmientan. En este momento, Gustavo Petro tiene 300 bots, o no sé cómo se llama, en una bodega y tal cosa. Y al otro día, esa entrevista fue tendencia nacional porque todo el mundo se pegó de ahí. Exacto, sí me acuerdo. Y cuando fue Petro a Cosmovisión, que yo todavía estaba allá, él se sentó ahí y cuando comenzó el programa, lo primero que dijo fue, de aquí fue que salió lo de la bodega de Petro. Imagínese. Y se daba cuenta que había sido de ahí. Y fíjate una cosa, eso es 2017, ya vamos a cumplir como 10 años de eso. Y hace nada, en esta campaña, creo que a Congreso, hace nadita, ver a Uribe en tarima diciendo, a ver mis bodegueros, ¿quién con esto, con la bodega? Y uno dice, oye, increíble, pucha. Pero eso sí, que no lo voy a decir a otro candidato porque ahí sí, mejor dicho, crucifixión. No, por eso, pero fíjate que mira dónde empieza y mira dónde termina. Claro, porque es que es inevitable. O sea, mis bodegueros hagan llorar a Majo. Eso, y fíjate lo que dice Bolívar en pleno estallido social también, para volver al tema, ¿se acuerda? Esto hace más daño que 500 guerrilleros, ¿se acuerda? Y muestra el celular. Entonces uno dice, oiga, de verdad que esto es un tema muy complicado, pero que tiene efectos en la realidad y que es mejor saber que no saber y entender que no entender. Obvio, pero la capacidad de manipulación de las redes y de los impactos en las informaciones son indetenibles y eso va llevando y va marcando unas tendencias que son irreversibles. Y claro, por eso los resultados que tenemos y todos esos resultados van siendo marcados por los que manejan ese tipo de tendencias. Por eso yo sigo insistiendo, tal vez lo más claro que tenemos hoy es que no tenemos nada claro. Así es. O sea, bueno, jóvenes, al tema de los filósofos clásicos. Solo sé que nada sé. Con una variable muy brava, y es que a usted le dicen qué es cada segundo, y cada segundo le cambian a usted la percepción de lo que es. Entonces termina usted muriéndose, como lo acabó de decir Germán, como un zombie. Y el ser y el deber ser, ¿no? Sí. Bueno, jóvenes, se nos agotó el tiempo. Una corta despedida y un mensaje final sobre el estallido social, un plan estratégico o un acto de inconformidad espontáneo. Una simple recomendación para terminar y conclusión. Al que le guste el tema, que vino a verlo porque el título lo jaló, recomendación, lean la sentencia.
cuando uno ya lee la sentencia, entiende un poquito a qué nos estamos refiriendo acá. Esa sería la invitación. Un abrazo especial para todos. Gracias. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, Germán. Bueno, no se nos vaya a ir Andrés, que ya lo vamos a despedir oficialmente. No, yo quiero decir que hay que diferenciar entre la protesta social, que es legítima, y los actos vandálicos y terroristas y todas esas cosas. Yo creo, y como lo decía al principio, no creo que mucha gente que salió a protestar y lo que veíamos en los videos, gente que legítimamente, y gente que sí estaba informada, aunque José decía que no, pero sí había mucha gente que sabía que había una reforma tributaria maluca en un momento de crisis, y eso también ayudó a caldear los ánimos, y eso fue un florero de Llorente, por supuesto. Y había gente que sí estaba consciente de por qué estaba protestando, pero otra que seguramente fue utilizada, y estaban los que hicieron eso, prendieron esos focos que estallaron en lo que vimos nosotros en los videos. Hay que diferenciar eso y no satanizar tampoco la protesta social ni la protesta legítima, porque aquí protestan tanto de derecha como de izquierda y de centro, y hemos visto marchas de todos. Entonces, eso hay que respetarlo y que no se nos olvide, que no se nos olvide. Y en todas se infiltra gente. Ah, sí, claro. Es que volvemos al tema, mire, no se puede perder la oportunidad de ver un conglomerado para no utilizar ese conglomerado para los fines que ya están marcados, es imposible. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es la identificación de quiénes son los líderes, de quiénes son los coordinadores, cuáles son las estrategias. Pero es obvio, cuando vemos una reunión de 100, 200, 500 personas, ¿quién no va a aprovechar esa reunión, sea de derecha o de izquierda, para lograr el objetivo? ¿Cuál puede ser el objetivo? No la protesta pacífica, no, porque ahora se trata es de golpe tras golpe y utilizar todos esos mecanismos. Entonces, si es de derecha, claro que va a haber disturbios. Si es de izquierda, claro que va a haber disturbios, porque hoy el control sobre la protesta pacífica, pues no se necesitaría, se necesita es justamente por eso. ¿Qué más, Germán? Pero permítame una cosita rápida, José, antes de despedirnos. Recuerde que ningún cambio sustancial en la historia de la humanidad, eso sí, no es idea mía ni justificando la violencia, pero ningún cambio trascendental se ha logrado con marchas llevando flores ni cantando himnos. No. Las dinámicas sociales son indetenibles, sí, y están llenas de sangre y de cadáveres. Sí, para señor. Reconsiderar el armarse nuevamente como sociedad para volver al nuevo ciclo de destrucción y de guerra. Así de simple es. Jóvenes, muchísimas gracias por su participación. Estaremos atentos a nuevos temas y recuerden, la única obligación que tenemos en este planeta es pasar sabroso.